Muy buenas tardes, Arratsaldeon. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva charla y última del curso 25-26 de la Escuela de Democracia de la Universidad Pública de Navarra. Mil gracias por vuestra asistencia, en primer lugar. Hoy nos acompaña alguien que realmente no requiere, creo, mayor presentación por mi parte, porque tiene una proyección pública destacadísima y excepcional, extraordinaria en muchos sentidos. Ella es Consuelo Ordóñez, cuya vida, como sabemos, quedó marcada en 1995 por el asesinato de su hermano a manos de la banda terrorista ETA. Tras ello, además, en 2003, ella tuvo que huir del País Vasco porque había recibido amenazas de la misma banda terrorista que asesinó a su hermano, y aconsejada por los servicios del Ministerio del Interior, se exilió, vamos a decirlo así, en Valencia, si no he entendido mal. Y a raíz de esos acontecimientos tan dolorosos, ella ha sido una voz principal y protagonista en muchísimas de las iniciativas cívicas y ciudadanas contra ETA y contra el terrorismo, como por ejemplo los movimientos Basta Ya o la asociación COVITE, la Asociación de Víctimas del Terrorismo COVITE, que ella preside además desde 2013. Hay muchas, ya sabéis que a mí me gusta hacer presentaciones breves, pero muchísimas cosas que se podrían decir de lo que significan para una sociedad democrática personas como Consuelo, pero yo voy a citar muy brevemente solo dos en relación a los derechos humanos, a lo que suponen personas como Consuelo en relación con los derechos humanos. La primera tiene que ver con la ecuanimidad. Consuelo, y la labor de Consuelo, para los que seguimos su Twitter, es una persona que condena absolutamente todos los elementos terroristas y de violencia y que busca la justicia, la dignidad y la memoria de todas las víctimas, hayan sido asesinadas por quienes hayan sido asesinadas. Y esa ecuanimidad creo que se relaciona muy bien con una propiedad de los derechos humanos que los profesores, yo soy profesor de una asignatura que se titula Derechos Humanos, y siempre los profesores insistimos en que los derechos humanos son universales, es decir, que no se le pueden regatear a ningún ser humano y que son de las víctimas, pero también son de los verdugos, y eso es muy difícil a veces de encajar. Y yo creo que el ejemplo de Consuelo Ordóñez nos hace ver o nos hace entender lo que significa realmente ese concepto tan abstracto de la universalidad de los derechos humanos, y que los derechos humanos son de todos, absolutamente de todos. Y la segunda cosa que quiero destacar de la trayectoria de Consuelo es una capacidad extraordinaria, una capacidad que muy pocas personas tienen, que consiste en poder transformar una experiencia terriblemente dolorosa, una experiencia llena de dolor, de sufrimiento, transformar eso en esperanza, transformar el mal en bien. Y eso es lo que ella y todos los defensores de los derechos humanos hacen. Han sufrido un mazazo en su vida, en el caso de Consuelo el asesinato de su hermano, nada menos, y lejos de optar por la violencia o por devolver el daño, optan por algo que es magnífico y que es sorprendente y que es admirable, moralmente admirable, y es apostar por los derechos humanos. Por esas dos razones y por muchas más, es un verdadero placer, Consuelo, tenerte hoy entre nosotros en la Escuela de Democracia de la Universidad Pública de Navarra. Así que muy bienvenida, gracias por estar aquí, y tuya es la palabra. Ya funciona, ¿se me oye ya o tengo que dar el botón? A ver, yo creo que... No, que le tengo que dar el botón. Ahí lo tienes. Nada. Bueno, muchas gracias, Jorge, por tus palabras, de verdad. Lo primero, buenas tardes a todos, y lo primero también dar las gracias a la Universidad Pública de Navarra por haberme invitado a estar hoy aquí, y sobre todo también por haber reservado un espacio, ¿no?, en este ciclo maravilloso que tenéis de charlas, ¿no?, durante el curso, pues para hablar de las víctimas del terrorismo, además de una perspectiva que a mí me parece esencial, que es la defensa de los derechos humanos de las víctimas del terrorismo, ¿no? Gracias también, pues eso, a Jorge, que ha organizado esto, a los profesores, a los estudiantes, a todos los que estáis aquí acompañándonos, ¿no?,
Para mí la verdad es que es algo muy importante tener que venir al foro de una universidad, ¿no? a dar una charla, ¿no? Porque, hombre, una universidad no solo es el lugar de adquisición, ¿no? de adquisición de conocimiento, sino también tiene que ser un lugar de formación moral, de espíritu crítico, de compromiso pues, con la verdad, ¿no? Y si hablamos de terrorismo y de sus consecuencias, ¿no se me oye bien? Porque igual no tengo esto muy cerca. ¿Ahora se me oye mejor? Ahora mejor. Vale. Pues bueno, pues que si algo necesitamos hoy, ¿no? Cuando vamos a hablar de terrorismo y sus consecuencias, pues es precisamente eso. Conocimiento, espíritu crítico y responsabilidad moral, ¿no? Y por eso también el título que habéis dado a la charla, ¿no? La defensa de los derechos humanos de las víctimas del terrorismo, no me puede parecer más acertado, porque es que lo que consigue es pues poner a las víctimas del terrorismo en el lugar que les corresponde, ¿no? No somos algo sentimental, privado, un problema incómodo que conviene administrar con prudencia para no molestar a nadie. No, somos precisamente eso, víctimas de gravísimas vulneraciones de derechos humanos. A veces se habla de los derechos humanos de una forma muy abstracta, como si fuera una categoría teórica, una consigna, una palabra que queda bien siempre en un discurso, ¿no? Pero para las víctimas del terrorismo, pues, los derechos humanos no son una abstracción, son algo muy concreto. Son el derecho a la vida que fue arrebatada a nuestros familiares. Son el derecho a la libertad que nos fue negado a todos aquellos que vivimos amenazados, perseguidos y expulsados de nuestra tierra. Son el derecho a la integridad física y moral de aquellos que sobrevivieron a un atentado. Son el derecho a la justicia de quienes llevan décadas sin saber quién atentó contra ellos, quién les hirió de por vida, quién asesinó a su marido, a su padre, a su madre, a su hijo, a su hermano, y son el derecho a la verdad de quienes no aceptan el asesinato de sus familiares, que se ha explicado como, pues eso, una consecuencia inevitable a un supuesto conflicto. Son el derecho a la memoria y la dignidad de nuestros familiares que fueron injustamente asesinados o heridos en nombre de un proyecto político. Por eso, cuando hablamos de derechos humanos, las víctimas del terrorismo no estamos pidiendo un trato de favor. Estamos reclamando que se respeten nuestros derechos humanos más básicos que demasiadas veces nos han sido negados. Y quiero dejar claro, y muy desde el principio, del comienzo de esta charla, que no hay una verdadera defensa de los derechos humanos si se excluye, se niega, se jerarquiza los de otras víctimas. Que no se puede defender los derechos humanos de unas víctimas y despreciar los de otras. Que no se puede condenar un terrorismo y justificar otro. Que no se puede tener sensibilidad con unas víctimas y frialdad o desprecio por otras víctimas. Eso no es defender los derechos humanos, no. Eso es utilizarlos selectivamente con fines espurios. Y os voy a contar una anécdota, porque, bueno, cuando en julio de 2022 Feijóo acababa de ser nombrado, ¿no?, presidente del partido, ¿no?, recibimos una convocatoria por WhatsApp a todos los presidentes y de asociaciones de víctimas y de fundaciones, ¿no? La verdad es que por un WhatsApp nos estaban convocando su secretaria a una reunión que no nos decían de un día para otro, porque era para pasado mañana, ¿no? No nos decían para qué era la reunión. Yo la verdad es que me salió a contestar a ese WhatsApp que, bueno, pues que en Covite también poníamos nosotros las normas de reunión con unos políticos, ¿no? Y que nos tenían que decir, primero darnos un tiempo, primero decirnos para qué, y luego pues nosotros poníamos también las condiciones cuando nos reunimos con políticos, ¿no? Y la verdad es que sí es verdad que sabía que estaban convocando a todos, ¿no?
bueno, decliné la asistencia, ¿no? Sin saber todavía para qué nos convocaban al Congreso, ¿no? Luego salió la noticia a los 2 días de para qué se había convocado a esa reunión, a todas las acciones y a todas las asociaciones de víctimas y fundaciones de víctimas, ¿no? Y resulta que era para decirnos que en cuanto él llegara a presidir este país, ¿no?, iba a derogar la ley de memoria democrática. Vamos, yo me quedé horrorizada. Horrorizada, bueno, más que horrorizada, no, indignadísima. De hecho, le puse un tuit, claro, bueno, pues ya sabéis que yo soy muy tuitera, y ya le dije, vamos, o sea, que me parecía una indecencia el querer utilizar a las víctimas del terrorismo para confrontarnos con otras víctimas que tenían el mismo derecho, el mismo derecho legítimo que nosotras a la reparación, a su propia ley, como nosotros también tenemos nuestra propia ley de víctimas del terrorismo. Vale. Entonces, bueno, hay una frase que a mí me encanta de Reyes Mate, ¿no?, que yo creo que es la razón de ser de Covite también, que dice: quien reconoce a una víctima, reconoce a todas. Y yo digo la inversa: quien nos reconoce a todas, no reconoce verdaderamente a ninguna. Bueno, pues esa ha sido siempre también la seña de identidad de Covite, porque cuando Covite se fundó en 1998, fue la única asociación que cuando nos fundamos lo hicimos con víctimas de todos los terrorismos, bueno, de todos los terrorismos. Entonces, bueno, que no éramos solo víctimas de ETA, sino que había víctimas, pues estaba Laura Martín, que era la viuda del último asesinado de los GAL, estaba la familia Cardosa, que era también asesinado por el Batallón Vasco Español o el GAL Verde, o lo que, por son Batallón Vasco Español son siglas de conveniencia, ¿no? Pero el grupo más numeroso, como os podéis imaginar, éramos las víctimas de ETA, porque claro, ETA, desgraciadamente, ha sido la organización terrorista que más ha asesinado, más daño ha causado, y durante más tiempo en Europa, durante más años en Europa, ha causado, pues eso, no solo al País Vasco, a Navarra, sino al conjunto, ¿no?, de nuestro país, ¿no? Pero también, pues eso, tenemos víctimas de todo, de los GAL, de víctimas del terrorismo de extrema izquierda, de víctimas del terrorismo de extrema derecha, víctimas del terrorismo, del yihadismo y de cualquier otra forma de terrorismo. Para nosotras, todas las víctimas son iguales en dignidad y todas merecen la misma reparación: memoria, verdad y justicia. Ningún objetivo político justifica, ninguna causa, ningún proyecto, ninguna bandera justifica jamás asesinar o decidir quiénes tienen que vivir y quiénes no tienen derecho a vivir. Ese principio, que parece, la verdad, que muy básico, ¿no?, pues desgraciadamente durante décadas pues ha sido vulnerado, ¿no?, en nuestro país. Y además creo que hoy es más necesario que nunca también seguir recordándolo. El terrorismo es verdad que es una forma de violencia política que pretende imponer un proyecto mediante el miedo. Busca matar a unas personas concretas, claro, y al hacerlo enviar un mensaje a toda la sociedad. Esto es especialmente evidente en el terrorismo de ETA, a diferencia de otros terrorismos como el yihadista, que mata indiscriminadamente, ¿no? El terrorismo de ETA siempre se caracterizó por ser selectivo y sistemático. Cuando ETA asesinó a un concejal, a un policía, a un periodista, a un juez, a un profesor, a un ciudadano cualquiera, no solo estaba atacándole a esta víctima y a su familia, no, estaba atacando a todos los que podían pensar como ella, vivir como ella, votar como ella o simplemente no someterse al proyecto político que ETA y su entorno querían imponernos. Y por eso el terrorismo produce un daño que va más allá de la víctima directa. Provoca un daño social y político que alcanza a toda la sociedad contra la que atenta. Y por eso las víctimas del terrorismo solemos ser un colectivo incómodo. Lo somos incómodas porque recordamos el mal a quienes lo cometieron, a quienes lo justificaron, a quienes lo alentaron, a quienes lo encubrieron, a quienes miraron hacia otro lado. Una víctima del terrorismo coloca a la sociedad frente a un espejo y le plantea una pregunta que muchos no quieren responder. ¿Qué hice yo cuando amenazaban, perseguían, extorsionaban, asesinaban a mis vecinos? ¿Qué hice para impedirlo?
¿Dónde estaba yo cuando otros tuvieron que enterrar a sus familiares, vivir con escolta, abandonar sus pueblos, cerrar sus negocios? La verdad es que quienes no quieren responder a esta pregunta suelen ser los mismos que nos piden luego a las víctimas, ¿no?, que tenemos que pasar página, que tenemos que ser generosas, que tenemos que asumir la impunidad como si fuera un precio inevitable para la paz. Vamos, que nos piden que aceptemos también a los asesinos, como que sean tratados como presos políticos, como referentes sociales, ¿no? Bueno, pues es verdad que la paz que estamos viviendo ahora, ¿no?, la paz que estamos viviendo es lo mejor que ha pasado en este país en la historia reciente. No ha habido nunca un tiempo mejor para vivir, y ya no te digo para hacer política, en este país, que sin ETA. Pero claro, esto no se lo debemos a quienes asesinaron, no se lo debemos a quienes justificaron los asesinatos, no se lo debemos a quienes hoy todavía son incapaces de decir que matar estuvo mal. No, en todo caso, hombre, se lo tendremos que deber a quienes no respondimos a la violencia con violencia, a quienes resistimos mientras se vulneraban nuestros derechos humanos más básicos, a quienes defendimos el Estado de Derecho incluso cuando éste fue incapaz de proteger nuestros derechos a la justicia y a la verdad, y a quienes mantuvimos en pie la dignidad democrática y además lo hicimos en el sitio y en el momento más difícil para hacerlo. Las víctimas, la verdad es que hemos sido mucho más generosas de lo que se nos reconoce. Y esa lección de convivencia democrática, yo creo que este país debería de reconocer y recordar mucho más. En este país, quienes somos de verdad referentes de paz y convivencia, somos las víctimas. Yo, como podéis imaginar, todo esto no lo aprendí en los libros, lo aprendí de la peor forma posible, claro. Yo no supe lo que era el activismo contra ETA hasta que ETA asesinó a mi hermano Gregorio. Gregorio Ordóñez era concejal, teniente alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián, parlamentario vasco, candidato a la alcaldía también de San Sebastián, claro, que iban a celebrarse las elecciones municipales en unos meses. Pero como podéis imaginar, antes que todo eso, para mí era mi hermano. ETA lo asesinó un 23 de enero de 1995, cuando estaba comiendo en un restaurante de San Sebastián, la cepa, y tenía 36 años. ETA no mató a Gregorio por casualidad. Lo asesinó porque representaba todo lo que ETA odiaba. Odiaba la libertad, la pluralidad, la valentía cívica, la posibilidad, vamos, de pensar de que en el País Vasco pues se pudiera pensar de forma diferente sin tener que pedir permiso a los fanáticos. Y Gregorio estaba transformando la sociedad en la que vivía. Sí, una sociedad atenazada por el miedo. Y estaba demostrando que se podía plantar cara a los violentos. Y estaba contagiando esa valentía. Por eso ETA no se lo permitió. Cuando asesinaron a mi hermano, yo, pues como os he dicho, no era activista. Me tocó convertirme en activista porque pues, el terrorismo llamó a la puerta de mi casa. Y desde entonces entendí que tenía que recoger el testigo de Gregorio. Se lo debía. Al principio es verdad que mi activismo fue de una forma de supervivencia, tengo que deciros. Unos meses después del asesinato de mi hermano, yo sentí, vamos, un par de meses después, o 3, yo sentí la necesidad de que tenía que ir a unas concentraciones que, por cierto, se realizaban muy cerca de mi casa, en la Paloma de la Paz, donde se pedía todos los jueves a las 8 de la tarde la liberación de la persona, en ese caso del empresario, José María Aldaya, que ETA tenía secuestrado. Y íbamos ahí para reunirnos un cuarto de hora, ciudadanos, donostiarras, que, pues eso, que pedíamos a ETA que lo liberara, claro, y que dejara de matar. Pero es que eran unas concentraciones horrorosas. Yo estaba pasando, imaginaos que yo estaba en pleno duelo. Y esas concentraciones, nosotros nos poníamos en la mitad de la plaza y en la otra mitad se ponían una jauría de proetarras
gritándonos con todo el odio del mundo, con unos gritos que jamás se podrán olvidar, que retumban todavía hoy como si los estuviera oyendo por primera vez. ETA, mátalos, cora, ETA, milita, ra, independencia. Todo el rato, el cuarto de hora que estábamos en silencio. Y cuando acabábamos y nosotros aplaudíamos, era una lluvia de piedras. Y era siempre la misma escenografía. Un cuarto de hora venía una camioneta azul, les repartía piedras. Y nosotros todos los jueves a las 8 teníamos que estar aguantando eso cuando estábamos en silencio, porque nuestro lema entonces éramos pacifistas y era dilo con tu silencio. No solo contentos con eso, pues eso, las piedras venían, siempre las agresiones físicas. Una concentración de esos jueves, un 7 de septiembre, también, pues la verdad es que una de esas piedras pues me abrió la cabeza. Y entonces, pues ahí, sin quererlo, sin buscarlo, dio comienzo a mi trayectoria pública, porque, bueno, trascendió que había sido yo, la hermana de Gregorio, la que había sido herida en la concentración, y entonces, el día siguiente, pues por ejemplo, ya a primera hora estaba llamándome Iñaki Gabilondo, y bueno, pues a partir de ahí ya, ¿no? Pues ya me convertí en la mujer pancarta, ya iba a esas concentraciones, pero ya no iba como iba antes, que iba anónimamente, yo iba sola, es verdad que yo iba sola a esas concentraciones, nadie de mi entorno, tampoco se lo pedí a nadie, pero tampoco nadie de mi entorno sintió la necesidad de acompañarme. Y bueno, a partir de ahí, pues mira, no hay malo eso, o bien que por mal no venga, no sé, pero bueno, pero que la verdad es que ya, pues, que ya me era conocida, pues ya me ponían en la pancarta y bueno, pues empecé a conocer a toda esa gente que para mí eran como mi salvación. Fueron esas personas que yo valoraba muchísimo, que no se hubiera pasado nada y estuvieran poniendo en riesgo sus vidas, y para mí las personas más valientes que he conocido en mi vida, ¿no? Nunca se me olvidará. Bueno, pues esa es la realidad que se vivía en el País Vasco y en Navarra cuando ETA mataba. Así era vivir con ETA viva, por eso no se puede banalizar lo que ha sido ETA, ¿no? Y por eso yo salto como una posesa cuando oigo a alguien que banaliza a ETA y que dicen que está más viva ahora que nunca, ¿no? Un día, pues, después, ¿no? La verdad es que todo eso desencadenó también pues una campaña, lógicamente, lógicamente no era lógico, ¿no? Pero de acoso y derribo, una campaña de persecución del entorno proetarra contra mi persona también. Pero fijaros que pues yo también, aunque parezca paradójico, ante esa adversidad, ¿no? De sentirme siempre en una diana y reconocida y con todas las agresiones que he sufrido y amenazas, ¿no? Pues yo también, decía, oye, yo decía que bien, que los radicales, pues que me odien, ¿no? Pues que haya heredado también, a mi hermano le odiaban también a muerte, ¿no? Eso significaba que yo les recordaba a mi hermano, y yo es lo que quería, pues recordarles a mi hermano, claro. Y digo, pues lo habréis matado, sí, sí, lo habréis matado. Sí, habéis cambiado el rumbo de la historia, sí, es verdad. Pero no vais a conseguir borrar su ejemplo, no vais a conseguir su legado. Entonces, eso de aquí, de 95 al 98, viví así, ¿no? En ese ambiente, ¿no? Ya hay todas las concentraciones, atentados, claro, eran momentos súper duros, claro, yo estaba ahí en primera fila siempre, ¿no? A los 3 años fundamos Covite, con otras 2 víctimas del terrorismo, Teresa Díaz Bada, Cristina Cuesta, ¿no? Y lo hicimos porque sabíamos que había demasiadas tareas pendientes, porque la mayoría de las víctimas estaban solas, estaban desamparadas, no conocían sus derechos y menos cómo ejercerlos. Y también por otra razón muy importante, porque no queríamos que otros hablaran en nombre de las víctimas, no queríamos que nuestra causa fuera administrada por partidos políticos, por gobiernos o intereses ajenos a nuestros derechos. Queríamos tener voz propia, mantener nuestra independencia y defender la pluralidad ideológica de las víctimas, porque las víctimas del terrorismo, como os podéis imaginar, somos reflejo social, no pensamos todas igual, no votamos todas igual, ni mucho menos. Pero algo sí que estábamos de acuerdo en ese momento también todas las víctimas, es que no queríamos que se negociara con nuestros derechos.
Y así en ese contexto, porque claro, cuando nació Covite era un contexto muy delicado. Era en noviembre de 1998 y seguro que muchos de aquí sabéis que ETA estaba en tregua, había declarado una tregua. Entonces, bueno, pues fue alucinante cómo la sociedad vasca recibió aquella tregua con un optimismo desaforado. Muchas víctimas sabíamos que aquello olía a chamusquina, que esa era una tregua débil, tramposa y finalmente, desgraciadamente, se demostró. Se demostró y, como sabéis, ETA siguió asesinando hasta 2009 en España, 2010 en Francia y hasta 2011 no declaró el cese definitivo. Por eso, en aquel momento, decidimos dar la cara en San Sebastián, la ciudad donde más había asesinado ETA. Recabamos el respaldo de más de 200 familias y hicimos un manifiesto muy contundente y la verdad es que, fijaos, el manifiesto fundacional nuestro acababa con esta frase: no queremos ser también víctimas de la paz. Ser víctimas de la paz significaba que nuestros derechos a la verdad y a la justicia podían ser moneda de cambio en una negociación entre nuestros gobernantes y ETA. Significaba que se nos pidiera aceptar la impunidad, el silencio y el olvido en nombre de una paz mal entendida. Significaba que bueno, pues para todo eso, precisamente para todo eso, es para lo que nació Covite, para decir no a eso. Porque la paz nunca puede construirse sacrificando los derechos de las víctimas. Una convivencia, una convivencia democrática no puede asentarse sobre la mentira, el olvido y la impunidad. Es verdad que 28 años después, ¿no?, del asesinato de mi hermano Gregorio, pues hemos sido víctimas también de la paz, porque estamos viviendo un final de ETA negociado, que no se nos olvide. Pero bueno, Covite hoy sigue existiendo y sigue trabajando con todas sus fuerzas, porque esto lo que significa que tenemos que seguir luchando para que se respeten los derechos fundamentales de las víctimas del terrorismo, que son la memoria, la verdad y la justicia. Y la memoria no es nostalgia, no es quedarse anclado en el pasado, es todo lo contrario. Sin memoria no puede haber convivencia digna. Una sociedad que olvida a sus víctimas está condenada a repetir sus errores, porque termina por borrar la frontera entre el bien y el mal. Es verdad que en este país las víctimas hemos sido invisibles, somos cifras. Igual de aquí, pues muchos podéis igual nombrar hasta 5 nombres de víctimas del terrorismo, pero bueno, tú sales a la calle y preguntas a alguien y nadie es capaz de nombrar un solo nombre de una víctima del terrorismo, ¿no? Y no, yo la verdad es que me niego a que las víctimas seamos cifras, ¿no? Por eso no me gustan tampoco nada esos homenajes de el día de la víctima del terrorismo, el Día Europeo de la Víctima del Terrorismo, el Día Europeo de España de las Víctimas, el Día del País Vasco, rotonda víctimas del terrorismo, víctimas del terrorismo. No. Entonces, bueno, pues eso, las víctimas eran personas con nombres, con apellidos, con una familia, con una vida, con una historia, con una ausencia que jamás desaparecerá de sus vidas. Y en mi trayectoria como activista, ¿no? La verdad es que sí, me he impuesto una obligación moral, que es la de rescatar a las víctimas de ese olvido, ¿no? Y es a la tarea que más horas dedico de mi vida. Es a la tarea que más dedico a mi vida. No sé si me seguís en Twitter, si algunos me seguís en Twitter, yo es que soy muy tuitera. Y la verdad es que desde hace años ya, ¿no?, recuerdo a todas las víctimas del terrorismo todos los días, en los días de sus aniversarios, ¿no? Y luego, pues con hilos muy extensos. Nadie hace los hilos que hago yo, nadie las recuerda como lo hago.
Mirar, hoy mismo, precisamente, había 2 víctimas del terrorismo. Generalmente, casi todos los días hay víctimas del terrorismo, además de una, pues hay varias, ¿no? Y los días que no hay víctimas del terrorismo mortales, ¿no?, lo que hago yo es recordar a los heridos, ¿no?, que también son un poco los grandes olvidados, ¿no?, en este país. Hoy, precisamente aquí, muy cerca de aquí, en Pamplona, ¿no?, en el año 83, fueron asesinados en la sede de Correos, cuando estaban de servicio, 2 guardias civiles, Antonio Conejo y Fidel Lázaro, ¿no? Yo hoy tengo, por ejemplo, ese hilo colgado, fijado en mi perfil de Twitter, ¿no? Cuento cómo fue el atentado, cuento todas las circunstancias que, bueno, me paso muchas horas yo investigando también para ver si puedo encontrar algo de las víctimas. De la inmensa mayoría no se sabe nada, nada. O sea, no hay testimonios, nadie sabe nada, no, pues solo se sabe, duraron lo que dura un telediario. O sea, el día siguiente pongo siempre hemeroteca, todo lo que puedo, todo lo que encuentro de hemeroteca, pongo si se conocen los asesinos, porque ha habido condenas, pongo los nombres de los asesinados. En este caso, ¿no?, estas víctimas de hoy están impunes, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues pongo también la causa, también, porque ahora luego cuando hable del tema de la justicia os lo diré, ¿no? Pero pues si puedo poner también que no está impune y por qué, cuál es el motivo de la impunidad, también lo pongo, ¿no? O si encuentro un testimonio de esas familias, que en este caso he encontrado el testimonio de una viuda del día siguiente, no os perdáis, del propio periódico. Hay como una entrevista a la viuda, ¿no? Y de verdad que es conmovedora, porque habla además de la situación que vivían las familias de guardias civiles asesinados, empezando ya por cómo se vivían en los cuarteles. Yo aquí tengo a una de mis mejores amigas, Conchi, que me ha acompañado aquí, que su marido era guardia civil, asesinado también en el año 1980. Y Aurelio Prieto, y la verdad es que ella sabe muy bien lo que era vivir en el cuartel y cómo, vamos, te tenías que ir del cuartel ya con lo puesto, el bebé, los niños pequeños, porque ya no, te tenías que largar. Y además el total abandono institucional, social, político, ya ni te cuento, ¿no? Bueno, pues cuento también, si se puede, cuento también todo lo que encuentre de esas víctimas. Si no encuentro nada, pues intento humanizarlas de alguna forma, porque si algo pretendió el terrorismo es borrarlas de la faz de la tierra. Y yo lo que quiero es dignificarlas, volverlas un poco. O sea, mientras tengo esa cosa de que mientras alguien lea los hilos, mientras sigamos recordándolas, mientras pues seguirán viviendo nuestras memorias, ¿no?, de alguna forma. Y entonces, bueno, pues ya os digo que yo esto lo puedo hacer también por una herramienta digital, una herramienta que tenemos, que creamos en COVID hace ya, ¿cuántos años, Inés? ¿2013? 13 ya, ¿eh? Bueno, pues creamos una herramienta brutal, buenísima, calificada de buenas prácticas por las Naciones Unidas, que es el mapa del terror. Si ponéis en Google el mapa del terror, ¿no?, ahí vienen las 1.295 víctimas del terrorismo que ha habido en nuestro país, de todos los terrorismos. Y se abre, si tú abres ahora el mapa del terror, yo soy capaz de, por eso, recordar todos los días y que no se me pase ninguna víctima, que es el aniversario en el día de hoy, ¿no?, por ejemplo, pues porque lo primero que te aparece son las víctimas cuyos aniversarios son hoy. Y luego también hay un montón de buscadores y se geocaliza en los mapas los puntos donde fueron asesinadas y se abre una ficha que, bueno, pues individual de cada víctima, con fotografías. Si tenemos fotografías, ponemos fotografías, datos biográficos, circunstancias del atentado, documentación, material audiovisual si lo hay, hemeroteca. Bueno, pues y luego hay una cosa maravillosa de nuestro mapa del terror. Primero es la fuente más fiable, es la única fuente fiable que hay en este país. Luego es un mapa que está vivo. O sea, hay, por ejemplo, se hizo el libro Vidas Rotas hace ya muchos años, ¿no? Y comienza diciendo que la primera víctima de ETA, ¿no?, del terrorismo en nuestro país es Begoña Urroz.
esa víctima lo cometió ETA. No. Ha habido investigaciones recientes, ¿no?, hace unos años, que han demostrado que fue el DRIL, un grupo terrorista hispano-portugués. Entonces, pues ese libro ya está desfasado totalmente, aparte que solo habla de las víctimas de ETA, ¿no? Bueno, pues nuestro mapa está vivo. Por ejemplo, el 11 de abril introdujimos, el 11 de abril pasado, ¿no?, introdujimos una víctima nueva. El año pasado otra, hace 2 años otra. O sea, vamos incorporando víctimas del terrorismo que aparecen, que vamos comprobando que son víctimas del terrorismo, ¿no?, y las incorporamos a nuestro mapa. Pues yo, el 11 de abril de 1993, precisamente como vivo, soy exiliada forzosa, como ha dicho Jorge antes muy bien, en Valencia, ¿no?, pues resulta que saltó una polémica cuando Mazón llegó a la Generalitat de presidente. Y empecé a oír que iba a quitar el premio que llevaba el nombre de esta víctima, Guillem Agulló. Se otorgaban anualmente unos premios que llevaban el nombre de Guillem Agulló. Y entonces empecé a investigar a ver quién era esta víctima, y la verdad es que me di cuenta que esta víctima era una víctima, pues que era víctima del terrorismo, había sido asesinado por unos neonazis, ¿no? Tenía 18 años. Y la habían asesinado en Montanejos. Y bueno, pues la verdad es que ahora, mira, me he hecho muy amiga de su familia. El hilo que hice para recordarlo se convirtió en viral. Salió hasta en medios de comunicación, hasta en la televisión. Y se nos agradeció a Covite que hubiéramos considerado víctima del terrorismo. Ahora estamos luchando para que el Ministerio del Interior reconozca a esta víctima del terrorismo como víctima del terrorismo. Tenemos más víctimas como ella. Tenemos víctimas en la misma situación, víctimas en el mapa del terror. Tú puedes filtrar víctimas del terrorismo de grupos de extrema derecha, ¿no?, de terrorismo extrema derecha, y te salen con él ya 20 en similares circunstancias. Es víctima del terrorismo a todos los efectos. Yo voy a luchar, me voy a dejar la piel por conseguir que esta víctima sea reconocida como estamos reconocidas el resto de víctimas del terrorismo. Y bueno, la verdad es que eso en cuanto, no me voy a enrollar mucho más, tenemos más esto de memoria, pero bueno, la justicia también no es venganza, ¿no? No es venganza. Esta es una idea que hay que repetir tantas veces haga falta, porque se nos acusa muchas veces que por reclamar justicia somos vengativas, ¿no? No, o sea, no pedimos venganza, lo que pedimos es que se aplique la ley. O sea, ¿cómo no vamos a querer, no, como cualquier otra víctima de otra vulneración de derechos humanos, cualquier otra víctima de un crimen, de cualquier otro delito como violencia de género o cualquier otros delitos gravísimos, ¿no? Pues que pedimos eso, pues que sean detenidos, lógicamente, los que han asesinado a nuestros familiares o los que los han herido, ¿no? Y que sean investigados, que sean juzgados, claro, sí, que sean condenados, ¿no? Es lo más lógico. Pues eso, que el Estado cumpla con su obligación de impartir justicia, nada más y nada menos. La justicia es un derecho, no es una posibilidad. No es una opción. A mí me encanta una frase de Ramsey Clark, ¿no?, que dice: un derecho no es lo que alguien te debe dar, un derecho es lo que nadie te debe quitar. Y en demasiadas ocasiones a las víctimas del terrorismo se nos ha quitado ese derecho a la justicia. ¿Cómo en demasiadas? ¿Cómo en demasiadas? Bueno, yo me obsesioné ya en 2011 cuando se encargó, la Fundación de Víctimas encargó un informe a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, porque no teníamos ni idea de qué había pasado con la justicia en relación con las víctimas del terrorismo. Y se encargó un estudio a la Fiscalía, se encargó una investigación a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, y de ese estudio salió, y yo me quedé obsesionada con esa cifra, y solo estaban investigando las víctimas mortales de ETA a partir de 1977. Y fijaros, salió la cifra escalofriante de que había 326 víctimas mortales que no tenían nada de justicia, cero justicia, o sea, ninguna sentencia. Cero justicia. Luego hicimos más tarde, nosotros también investigamos a ver cuáles estaban sin resolver hasta 1977, que también eran personas con nombres y apellidos, ¿no? Y bueno, se puso la cifra a casi 400. O sea, casi la mitad de las víctimas de ETA sin justicia. ¿Esto lo sabíais? Porque no lo conoce casi nadie.
Es una cifra escalofriante. Yo me obsesioné y seguí. Digo, tengo que saber qué ha pasado aquí para que haya tanta impunidad. Bueno, pues empezamos a investigar, hicimos un libro de agujeros de sistema, que ahí ya pusimos blanco sobre negro. Solo fue la punta del iceberg. Empezamos a estudiar como 80 casos, 70, ¿no? Y la verdad es que, bueno, ahí ya fue demoledor lo que encontramos en ese libro, ¿no?, de investigación. Luego dije, vamos a estudiar las sentencias, porque vamos a ver estudiar todas las sentencias que se han dictado, ¿no? Porque como ya si hay una sentencia, se supone que lo dan por resuelto, ¿no? Vamos a ver qué ha pasado. Bueno, lo que salió de esa investigación que hicimos en COVID, en 2018, bueno, pues el resultado fue solo 76 víctimas tienen a todos los que han participado en su atentado, en su crimen, juzgados y condenados. Solo 76. Un crimen está resuelto cuando todos los que han participado son juzgados y condenados, ¿no? Bueno, pues ese es el resultado. O sea que, imaginaos otra cifra escalofriante, ¿no? Vale. Y cosa que, por ejemplo, esto pasa con las víctimas de ETA, no pasa con las víctimas de los Rapo, que actuaron a la vez, tenían la misma Audiencia Nacional, la misma policía que los perseguía. Las víctimas de los Rapo, el 95% tienen de 3 a más condenados. ¿Os lo explicáis? Bueno, y luego también las víctimas de los GAL están así, mitad. La mitad tienen a alguien condenado y la otra mitad a nadie. Las víctimas de extrema derecha también andan por ahí y sí, vale, pero vamos, que es la verdad es que es una cosa que yo la verdad no. Y luego empezamos a estudiar sumarios porque dijimos, hay que ir al papel. El papel, hay que estudiar los sumarios. En el sumario, la verdad judicial es importantísima. Y lo que se encuentra en los sumarios es de verdad que es muy revelador. Lo que pasa es que es verdad que los sumarios, para estudiar un sumario, primero tienes que tener la autorización del familiar y luego nosotros tenemos un penalista que es el que tiene que saber, porque tiene que ser un penalista el que sepa, el que sabe hacer un buen informe y sabe analizar, hacer una radiografía perfecta de lo que ha pasado ahí para ver qué ha fallado para que no haya justicia, ¿no? Y eso también lo hemos estado haciendo durante años. De hecho, el resultado tanto del estudio de las sentencias como el de los sumarios, todo está en nuestra web. Todo está en nuestra web, a disposición de todo el mundo, ¿no? Y la verdad es que luego, otra cosa que yo descubrí cuando estudié los sumarios también, dije, oye, espérate un poco, porque como no podemos abarcar, porque la mayoría de las víctimas no están asociadas, la mayoría de las víctimas no sabe nadie nada, no podemos contactar con ellas, pues nunca vamos a llegar a saber qué ha pasado con toda esa cifra escalofriante de impunidad, ¿no? Entonces, he empezado a pedir todas las resoluciones, auto de incoación y auto de sobreseimiento, ¿no?, de todas las causas judiciales. Pedí hace 2 años ya, hasta el 83, del 77 al 83, tengo casi todas. Por eso, por ejemplo, en las víctimas de hoy, he tenido que modificar el hilo de otros años, he tenido que aportar las resoluciones que las tenía. Y cómo no, ¿qué me encuentro cuando me van llegando con goteo, me van llegando esas resoluciones? ¿Sabéis lo que he descubierto? Un escándalo, algo gravísimo. ¿Sabéis quiénes son los culpables de tantísima impunidad? Los órganos judiciales, jueces con nombres y apellidos, prevaricadores, que además siempre me salen, qué curioso, hasta el 83. Ahora me tienen que mandar del 83 para adelante. Todavía me queda mucho que investigar, mucha mierda que sacar. Pero hasta el 83, qué curioso. Siempre se repiten los mismos nombres de jueces, ¿no? Barón Cobos, Carlos Díbar, Vázquez Rivera. El de hoy, Vázquez Rivera, otro clásico. El de hoy, de las víctimas de hoy, otro clásico. ¿Qué pasa? Eran jueces que, fijaos lo que hacían. Llegaban. La Audiencia Nacional es la competente, ¿no?, para enjuiciar los delitos de terrorismo. Entonces, incoaban sumario, ¿no?, por estas víctimas, tienen su causa judicial en la Audiencia Nacional. Bueno, pues abrían su causa judicial y cogían y con un par dictaban hoy auto de incoación. Y hasta me he encontrado con casos que hasta en el mismo día o en los días siguientes
en el auto de incoación es cuando se tienen que ordenar las diligencias de investigación, ¿no? Bueno, pues no ordenaban ninguna diligencia de investigación o, como en el caso de hoy, ordenaban diligencias de investigación de estas de mero trámite, que me digan que se localiza a los familiares para hacerles el ofrecimiento de acciones, que se informe el lugar del enterramiento. Eso les importaba mucho, no sé por qué, el lugar del enterramiento. Y cuando llegaban esas diligencias, o ni siquiera sin esperar a que llegaran, ¿no?, cogían y lo archivaban en el mismo día, a los días siguientes, diciendo que ya habían practicado todas las diligencias de investigación y que no habían podido encontrar a los autores. Eso tiene un nombre: prevaricación judicial. Dictar una resolución injusta, una resolución a sabiendas de su injusticia, ¿no? Por eso les llamo prevaricadores. Luego pongo sus nombres en Google, me salen muchos de ellos que encima eran corruptos. Pues les pongo todo, las noticias, les llamo prevaricadores, corruptos, bueno, no les, vamos, de todo, cito al Poder Judicial. Es que siempre que recibo estas resoluciones que voy pidiendo, cuando voy recibiendo y las voy incorporando. Ojo, les llamo todo esto con las pruebas, por eso no me pueden hacer nada. En todo caso me mandarán un sicario algún día, pero desde luego no me pueden acusar de nada, porque pongo pantallazo de sus resoluciones, cómo las firman y cuándo las abren y con qué fecha y cuándo las cierran. ¿No? O sea, claro. Y igual que si hay condenados, voy a poner los nombres de los asesinos, ¿no? Tenemos que saber también los culpables de la impunidad. O sea, a mí, desde luego, que nadie me pida que crea en la justicia de este país. La justicia de este país ha fracasado rotundamente con las víctimas del terrorismo, especialmente las de ETA. Yo tengo un hashtag que me he inventado: no creo en la justicia de según qué jueces. Pero vamos, que son muchos jueces, porque además dices, no, esto es que ha recibido las del 1900 hasta 1983, y esto ahora ya no ocurrirá. Bueno, no ocurrirá, ahora hay investigación en los últimos años, ¿no? Pero, menudas negligencias que hay. Bueno, que me lo pregunten a mí, que yo tengo la reapertura del sumario de mi hermano, porque tengo procesados a la cúpula, han tardado más de 10 años, acaban de cerrar ahora la instrucción, tienen todas las pruebas unidas desde hace años, no han hecho nada, no tienen una desidia, no tienen ninguna gana de abrir juicio oral. Ahora ya veremos cuándo abren juicio oral. Eso es justicia. Tienes que esperar más de 15 años para ver un juicio, para que se condene a un terrorista que ha asesinado a no sé cuántas personas. ¿Eso es justicia? ¿No es justicia? Pues esa es la media la que hay en las que tenemos algunos autores materiales. Yo, en este caso, tengo autores materiales, no tengo ninguno intelectual. ETA actuaba de forma jerarquizada, disciplinada, o sea, en cúpula, tal, o sea, no. Y bueno, ya te digo, solo 76 víctimas tienen a todos, condenados, juzgados y condenados. Bueno, pues no, la verdad es que francamente yo estoy sola denunciando esto, porque luego hay otras, la Asociación Mayoritaria de Víctimas, la UET, algún director de centros públicos relacionados con las víctimas del terrorismo, se dedican a combatir la verdad que yo denuncio todos los días, pero no me van a callar, a blanquear esas cifras, a decir que las víctimas tendríamos que estar muy contentas porque tenemos, son cifras razonables. Hombre, hay que tener en cuenta en los años 80, oye, compáralo con la mafia, No. Esto no tiene ninguna justificación lo que estoy descubriendo, y yo solo denunciándome, pero me da igual, y lo que me queda, lo que me van a tener que aguantar. Y bueno, y sobre todo lo que quiero yo ya para cerrar y para no alargarme mucho más es que, bueno, nuestro trabajo es un trabajo continuo de denuncia, de investigación, como veis, o sea, de deslegitimar el terrorismo, que ya sabéis cómo no pasan 2 días o 3 que aquí en Navarra, en este rincón de Europa, en el País Vasco, siempre tenemos que estar denunciando actos de legitimación del terrorismo. Denunciaremos siempre la impunidad, venga donde venga, como os estoy diciendo,
el abandono institucional, venga de donde venga, la utilización partidista, venga de donde venga, que casi siempre viene del mismo sitio. Porque nuestra causa está relacionada directamente con los derechos humanos, no tiene ideología política. Y por eso, sobre todo, me dirijo a vosotros, porque me parece que lo más importante es que os quiero decir es que no tenéis que pensar como yo, no tenéis que opinar como yo, no. Pero por favor, no compartáis, no os dejéis de seducir, no os dejéis seducir nunca por la épica del fanatismo, el lenguaje del odio y del sectarismo. No, por favor, el fanatismo casi nunca se presenta. El fanatismo nunca se presenta como fanatismo, nunca. Se presenta como una causa noble, como una lucha necesaria, como una respuesta inevitable a una injusticia previa, ¿no? El odio tampoco empieza matando, nunca empieza matando. No, empieza deshumanizando, empieza señalando a quien no piensa como otros, piensa distinto, pues ya le señala como un enemigo, empieza justificando pues que hay unas personas cuyos derechos valen más que las de otros, ¿no? Pues eso, cuando una sociedad empieza a aceptar, ¿no?, esa deshumanización, las vulneraciones de derechos humanos dejan de parecerles intolerables y empieza a parecerles comprensibles, justificables, hasta necesarias. Eso es exactamente lo que ocurre con el terrorismo. Antes de matar a una persona, ¿qué se hacía? Deshumanizarla. Y antes de pegar un tiro en la nuca, había que convencer a una parte de la sociedad de que esa víctima era un obstáculo, era un enemigo, era un traidor, era necesario matarla. Su vida valía menos. Por eso es tan importante combatir el odio desde el principio, porque el odio nunca conduce a más libertad, a más democracia, a más derechos. No, el odio conduce siempre a la exclusión, a la intimidación, a la violencia. Y en su expresión extrema, a la vulneración de derechos humanos más básicos. La defensa de los derechos humanos empieza precisamente ahí, ¿no?, en reconocer la humanidad de los demás, también de los que no piensan como nosotros. Hay de respetar su derecho a vivir, de hablar, a votar, a discrepar, a existir libremente, ¿no? Ninguna idea política, ninguna bandera, ninguna causa justifican jamás que se pisotee la dignidad de ningún ser humano. Y las víctimas del terrorismo hemos dado, yo creo que una lección muy importante a este país, no porque seamos mejores que nadie, porque no es por eso, sino porque en las circunstancias más duras decidimos confiar en la ley, porque decidimos optar, no optar por la venganza privada, porque no respondimos al odio con odio y porque decidimos respetar los derechos humanos de quienes nunca siquiera respetaron los nuestros. Y es solo esa nuestra autoridad moral. Y hoy, más de 30 años después de que asesinaran a mi hermano, pues sigo creyendo que la defensa de los derechos humanos es más que una causa. Es una forma de vida. Lo aprendí de Gregorio, lo aprendí de cientos de víctimas que llevan décadas en justicia y nunca se han tomado la justicia por su mano. Por eso desde aquí, pues la verdad es que siempre que haya una vida olvidada, pues habrá que recordarla, ¿no? Siempre que haya un asesinato impune, pues habrá que denunciarlo y habrá que denunciar a esos capullos que han dejado impune ese atentado terrorista. Y siempre que haya un asesino homenajeado, habrá que decir que no es un héroe, que era un asesino. Y mientras haya instituciones que miran hacia otro lado, pues habrá que exigirles también responsabilidad. Y mientras haya jóvenes que no conozcan lo ocurrido, habrá que contarlo. Y porque si una sociedad no es capaz de reconocer, proteger y dignificar a quienes sufrieron las mayores vulneraciones de derechos humanos, entonces esa sociedad no ha entendido de verdad qué significan los derechos humanos. Muchas gracias. Gracias.
Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Consuelo. La verdad es que aquí en Escuela de Democracia solemos traer por defecto profesional a profesores y teóricos, y da gusto ver gente que con tanta vehemencia y a pie de calle, nunca mejor dicho, combate y vive por los derechos humanos y no tanto a través de los libros y las teorías. Eso marca una diferencia, yo creo, y ha sido una gozada escucharte. Gracias. Seguro que hay muchas cuestiones. Tenemos un rato para preguntas, así que ahora es el momento. Levantáis la mano y esperáis a que os den el micrófono, porque si no, no se graba bien la voz. ¿Alguien quiere romper el silencio? Ay, bien, 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 bien. ¿Tienes aguas? Hola, gracias por no sé si decir la exposición o la charla. Estabas hablando continuamente de víctimas del terrorismo y yo tengo a veces dudas sobre cuándo calificar a alguien de víctima del terrorismo o calificarlo o no calificarlo sencillamente. Ay, que yo oigo mal o yo oís bien, ¿eh? No hablo bien, ¿no? Igual si te separas un poco, igual. Vale, quizás ahora. A ver. Sí. Te estaba comentando que gracias por la exposición y que estamos hablando de víctimas del terrorismo, además de dignidad y derechos humanos, pero en lo que concreto referido a víctimas del terrorismo, a veces yo tengo dudas y empiezo a pensar sobre cuándo calificar a alguien o qué requisitos se necesita para calificar a alguien de víctima del terrorismo. Porque a veces no sabes muy bien dónde ubicar a una persona si hacemos dos grandes grupos, víctimas del terrorismo y el resto. A veces están en tierra de nadie. Y puedo poner algún ejemplo concreto. A ver. En algunas concentraciones ecologistas, quizás ha habido algún muerto, que no sé si calificarlo de víctima del terrorismo o no. Entonces, yo no sé, se me estaba ocurriendo que quizás una víctima del terrorismo es aquella que fallece como consecuencia de algún grupo organizado. ¿De un? No sé, grupo organizado. No sé si esa es una calificación correcta o no. Bueno, gracias. No me extiendo más. Gracias. No, mira, víctima del terrorismo, nosotros no nos inventamos, esas definiciones están ya en derecho internacional, en el derecho, en el Estado de Derecho, en nuestras normas de nuestro país. O sea, eso está definido ya también, que es víctima del terrorismo. Víctima del terrorismo es alguien que ha sido asesinada por una banda terrorista. Pero es verdad que hay diferentes formas también de considerar también, porque ahora también con el yihadismo, los lobos solitarios, también eso se considera víctimas del terrorismo y eso no había una banda terrorista detrás. Pero la definición de víctima del terrorismo sí que está perfectamente detallada. Y lo que tú dices, por ejemplo, en una manifestación, eso tiene otra categoría. También es una grave vulneración de derechos humanos. Son otro tipo de graves vulneraciones de derechos humanos, por ejemplo, las torturas. Pues las torturas son graves derechos, son vulneraciones de derechos humanos, pero es otra categoría de vulneración de derechos humanos. Los abusos policiales es otra categoría de vulneración de derechos humanos. Violencia de género es otra categoría también de vulneración de derechos humanos, ¿no? Y no mezclamos todo, ¿verdad? Es que, vamos a ver, yo, por ejemplo, lo que sí que hago, y siempre lo haré toda la vida, ¿no?, es solidarizarme con todas las víctimas de las diferentes vulneraciones de derechos humanos. Desgraciadamente, ¿no?, se han sufrido muchas vulneraciones en nuestro país, ¿no? Y los actores de esas vulneraciones son diferentes. O sea, si es un grupo terrorista, por eso somos víctimas del terrorismo, ¿no? Y si son, pues ejemplo, abusos policiales, pues es la categoría hay leyes de abusos policiales, ¿verdad? Están las leyes de memoria democrática para amparar, para proteger, para reparar a las víctimas, ¿no?, del franquismo, ¿no? Y nosotros no estamos regulados en las víctimas del franquismo.
O ahí no estamos. Eso entraría más en la ley de memoria histórica y la ley de memoria democrática, ¿no? Y nosotros no estamos ahí, recogidos, como no puede ser de otra manera. Ellos tienen derecho a esa reparación, a esa regulación específica, y nosotros también a otra, porque es lógico. O sea, cada tipología diferente de vulneración de derechos humanos necesita ser tratada de forma independiente, de forma específica. Y las asociaciones memorialistas, ¿no? Pues a lo que se dedican es a lo que se tienen que dedicar. A las gravísimas vulneraciones de derechos humanos ocurridas con el franquismo. Y están mucho más atrasadas que nosotras. También, y yo me solidarizo todos los días con ellas. Cantidad de veces lo hago público. Una de mis mejores amigas es víctima del franquismo. Mi abuelo lo mataron los milicianos, lo sacaron de casa, estaba en su casa, lo sacaron, le hicieron el pasillo en Gandía el 25 de agosto de 1936 y lo asesinaron. Yo no pongo aquí a relucir ni lo pongo en la asociación, no lo pongo como víctima del terrorismo. No, es víctima, pues eso estará más dentro de la ley de memoria democrática, ese tipo de vulneraciones de derechos humanos. Pero yo creo que es por bien, de verdad, ¿eh? Todos necesitamos nuestras propias... todos coincidimos en una cosa. Exigimos reparación, la misma reparación. Todos queremos memoria, todos queremos verdad, todos queremos justicia. En eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero cada uno en la suya, claro. Las asociaciones memorialistas trabajan por la memoria suya, la verdad suya, la justicia suya, y nosotros por la nuestra, claro. No sé si te ha servido la contestación. Bien. Eso no quiere decir que yo no, como no puede ser de otra manera, voy a empatizar, me voy a solidarizar siempre. Yo, por ejemplo, escribí un artículo sobre Miquel Zabalza. O sea, me pareció que es un caso horrible. De hecho, yo mañana voy a estar con su hermana, una hermana suya. Pues tenemos relación. Pero vamos, que es verdad que no es Miquel Zabalza, es víctima de vulneración de derechos humanos, pero de abusos policiales, no de terrorismo. Muy bien. ¿Más cuestiones? Buenas tardes. Yo quería preguntaros, y también al profesor, ¿qué es exactamente entonces lo que venimos llamando terrorismo de Estado? No sé, el terrorismo yo creo que persigue que la gente haga lo que no quiere hacer con el uso de la fuerza a través de eso, y veo que, por ejemplo, a veces el Estado impone lo que no quieren hacer. Pienso en Israel ahora, por ejemplo, yo qué sé, o pienso en la mafia, que por la fuerza hace actos de terror y la gente, si no obedece, pues los matan. Entonces, son bandas solo de los terroristas. Puede ser el Estado una banda, puede ser la mafia una banda. Es que el método es el mismo. No entiendo bien dónde empieza y dónde acaba. Desde el punto de vista, digamos, el terror es lo que se utiliza para conseguir el fin, amedrentar a la gente para que hagan lo que queremos, y eso se da en muchos casos. El caso de Miquel Zabalza puede ser terrorismo de Estado. No hagas algo, no te manifiestes por tus ideas que son contrarias a las mías, porque mira lo que te puede pasar. Y le pasó. ¿Te lo han preguntado? Sí, yo no sé, yo creo que se lo has preguntado a Jorge, ¿no? Los dos. Bueno, el terrorismo de Estado, víctimas de terrorismo de Estado están englobadas dentro de nuestra asociación. Claro, nosotros tenemos víctimas de terrorismo de Estado. Claro. El terrorismo de Estado es lo peor que ha pasado en este país. El terrorismo organizado por un Estado. Lo que más hagas, tío, a ETA. O sea, no hay nada más grave. Que el terrorismo sea practicado por quien tiene que proteger a la sociedad del terrorismo. Y no, pues claro, es una cosa gravísima que ha ocurrido en nuestro país. Es una etapa muy negra de nuestro país. Pero para nosotros son víctimas del terrorismo igual que mi hermano. Sin ninguna duda.
Lasai Zabala, por ejemplo. Yo tengo mucha amistad con Pili Zabala. Y la verdad es que, yo la verdad es que estoy indignada porque, resulta que ya hace años, ¿no?, que nos conocíamos y que me decía ella, ¿no?, pues es que mi hermano, los dos, ¿no?, Lasai y Zabala, no han sido reconocidos como víctimas del terrorismo. Y digo, eso es mentira, Pili. No han podido negar la condición de víctimas del terrorismo porque son víctimas del terrorismo. Y además de Estado, que es todavía más grave. Y dice, pues no. Mira, no, Pili, seguro que lo que os han negado es la indemnización. Porque hay una mierda directiva europea que dice que si los estados pueden negar las indemnizaciones por responsabilidad civil a aquellas personas que hayan estado integradas en un grupo terrorista y tal. Igual os han negado la indemnización, pero nos pueden haber negado la condición de víctima del terrorismo. Y me dice que sí, Consuelo, que sí. Y me pasó el expediente. Y lo vi, claro, y les había negado. Pero eso fue una directora de víctimas del Ministerio de Interior, que era una sinvergüenza, ¿entiendes? Una comisaria política, ¿no? Y que prevaricó, ¿entiendes? Y les negó la condición de víctimas del terrorismo. No solo de la indemnización, de la condición de víctimas del terrorismo. Eso es una injusticia. Nosotros están en nuestro mapa del terror. El Ministerio de Interior solo tiene un listado oficial de víctimas indemnizadas. Ni todas las que están indemnizadas son víctimas del terrorismo, ni todas las víctimas del terrorismo, que son víctimas del terrorismo, están indemnizadas, como por ejemplo estos, Lasai Zabala y algunos más. O sea que, ojo, eso es lo que tiene el Ministerio de Interior. Si queréis buscar quiénes son víctimas del terrorismo de verdad, iros a nuestro mapa del terror. A nuestro mapa del terror. Yo no sé si me preguntabas a mí también, es que no he entendido. Voy yo muy brevemente, pero la etiqueta de terrorista no la lleva nadie puesta voluntariamente. Ni ETA, ni el GAL, ni el IRA, ni ningún grupo se autodenominan como terroristas. Es una etiqueta que jurídicamente se te adjudica desde fuera. Lo que ocurre es que hay grupos que reivindican sus acciones y a esos grupos es muy fácil y todo el mundo asume que efectivamente son terroristas y nadie lo duda. Cuando es el propio Estado o particulares los que violan derechos humanos, asesinan, torturan, como en el caso de Lasai Zabala, etc., es mucho más difícil demostrarlo, pero también existe evidentemente el terrorismo de Estado, que es el uso del terror por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. O sea, como siempre se ha de demostrar desde fuera jurídicamente y aplicar la pena que corresponde. Bueno, Lasai Zabala tiene condenados, pues Renuevo y todos estos están condenados, O sea, lo que pasa es que luego ya sabéis lo que fue, el cachondeo que fue, ¿no? Pero bueno, ya veis también lo que os estoy contando con la impunidad que existe con las víctimas de ETA. Todo lo que estamos viendo ahora también son estas excarcelaciones fraudulentas que se están llevando ahora a toda prisa. Pues también esto obedece a trampas del Estado de Derecho, porque se está presionando para que se cumpla la última exigencia de ETA, que está sin cumplir, que es vaciar las cárceles, y les prohíben arrepentirse. Y bueno, pues están haciendo trampas y están concediendo terceros grados, 100.2, sin cumplir los requisitos de arrepentimiento, burlándolos con cartas y cosas de informes y tal. Pues eso, ¿entiendes? Que echa la ley, echa la trampa y ya está. Y pues eso, lo que ha pasado. Pero, por ejemplo, con Lasai Zabala hubo juicio y hubo condenados. Venga, más cuestiones. Yo, Consuelo, hay una cosa que te quería comentar, que supongo que te preguntan muchas veces los periodistas, que es una pregunta, entiendo que incómoda, y por otro lado quiero como darte también el reflejo de esa misma pregunta, pero del otro lado, del lado cómodo. La pregunta incómoda es esta: ¿hasta qué punto sientes que muchas veces desde el poder político se os manipula a las asociaciones? ¿Y cómo lo... ¿Desde el poder político? Sí, claro, por supuesto. Yo como os he dicho, por ejemplo, ¿no? Antes, ¿no? El ejemplo de Feijóo, ¿no? Fueron menos 4 asociaciones, incluida Covite, fueron todo el resto de asociaciones, ¿no? El resto fueron. Vamos a ver, ¿qué tengo yo en común? ¿Qué tiene Covite en común con el resto que fueron? Y no le afearon a Feijóo cuando se enteraron para qué era. Nadie levantó la voz
todos le pareció genial. Y nada, solo levanté la voz yo. Vamos a ver, ¿yo qué tengo que ver con una asociación al servicio de un partido político? Nuestra Covite somos independientes de todos los partidos políticos. Lo tenemos en el artículo 2 de nuestros estatutos. No lo tiene nadie. Pero eso es lo que nos da coherencia, eso es lo que nos da la libertad para denunciar a quien haga falta en cada momento, independientemente del partido que sea. Es verdad que quien más últimamente, siempre desde hace bastantes años, bueno, desde hace muchos años, siempre ha utilizado más a las víctimas del terrorismo, pues sí, se ha apropiado. Pues igual que también la izquierda, los partidos de izquierda se han apropiado también de las víctimas del franquismo. Y yo también, esta amiga mía que es víctima del franquismo, también está muy decepcionada también, porque les han prometido muchísimo, ¿entiendes? Y la verdad es que siguen igual que hace siglos. No avanzan nada en sus reivindicaciones. Y ahí quienes están decepcionados son también quienes se han apropiado de esa causa. Tenemos, desgraciadamente, los partidos políticos que son como también... no hay que generalizar, pero sí, se han caracterizado mucho, y el PP se ha apropiado, la derecha se ha apropiado de este país, pues de la causa nuestra, ¿no? Y cuántas asociaciones hay, pues por ejemplo, ¿qué tengo yo en común con la VT que se niega a la igualdad de índice? Porque no sabéis lo que hace la ley estatal. La ley estatal que llevo desde 2010 queriéndola modificar desde que era un borrador, y que 7 años y medio con el PP escupió encima mío, o sea, no le importó nada, no le importamos las víctimas. O sea, resulta que distingue entre las víctimas que tienen sentencia y las víctimas que no. O sea, las víctimas que no, encima la vida de sus familiares vale la mitad de las que tienen sentencia. ¿Os parece eso lógico? Se lo advertimos cuando era un borrador. He estado 7 años y medio con el PP, que no tuvo volcanes, no tuvo guerras, no tuvo pandemias, no tuvo nada, era voluntad política. Pero como no les importamos una mierda, ¿no? Pues cuando ya teníamos una queja de la defensora en la segunda legislatura, ya voy con la estimación de la queja a la defensora Soledad de Cerril, que instaba a los poderes públicos a modificar eso, a que dijeran que no, que todas las víctimas la vida tiene que valer igual. En todo caso tendría que valer más para las que no han tenido justicia, ¿no? Bueno, pues nada, les voy con esto. Y esta misma que dijo, que firmó la resolución de que no eran víctimas, la Seizabala, esta misma me dice, no, las víctimas del terrorismo, digo, es que esta reivindicación, la igualdad iniciatoria, no es una reivindicación unánime de todas las asociaciones. Digo, ¿cómo? ¿Quién es la asociación que no está a favor de la igualdad iniciatoria? No lo tendrás que decir, tenemos que saberlo. No puedo, por la protección de datos. ¿Así? Vale, escribí una carta a todos los presidentes de todas las asociaciones. Oye, ¿quién es? ¿Es que me han dicho esto en el ministerio, la directora? Necesitamos saber quién se opone a la igualdad iniciatoria. Todos me contestaron, menos la presidenta de la VT, la señora Pedraza. La señora Pedraza tuvo 3 cargos en 10 días. 3 cargos políticos, públicos, en 10 días. Comisionada de víctimas, que llevamos años pidiendo que una persona vinculada a un partido como era ella, al Partido Popular, no podía ocupar un cargo público donde se gestionaban los derechos de todas las víctimas. Logramos que la quitaran y la nombraron a los 2 días comisionada de la Cañada Real. Y dijo, no, yo no quiero ser comisionada de la Cañada Real, que eso es poco para mí, cobro menos, que yo quiero ser la gerente del 112. Y a los siguientes días me nombraron gerente del 112. Una modista, con todo el respeto para las modistas, que tenía un cargo muy bueno en Máximo Duty, Emilio Tucci, del Corte Inglés, con todo el respeto para las modistas, pero fue nombrada gerente del 112, fue la que gestionó la Filomena. Bueno, pues vamos a ver, ¿qué tiene que ver una persona que se dedica a la política y luego preside una asociación y esto con COVID? Pues nada. Nosotros somos activistas, somos independientes y de verdad yo me siento vergüenza ajena de muchas otras asociaciones. No tengo nada en común. ¿Cómo voy a tener en común a aquellos que les parece bien unas víctimas que nosotros tenemos que sí, las víctimas del terrorismo tenemos que ser las mejor tratadas, las únicas, y las víctimas de otras vulneraciones gravísimas de derechos humanos, como las víctimas del franquismo o las víctimas de violencia o abusos policiales, esas
tienen que ser menos. Hay que despreciar a esas víctimas. No tienen derecho a la reparación. Pues a mí que no me junten con eso. Yo no tengo nada en común con esas asociaciones. Nada en común. Que no me asocien con ellas. Muy bien. Y ahora la pregunta cómoda. Esta era la incómoda. Ah, bueno, pues ya ves que me ha resultado un poco incómoda, lo tengo muy claro. No, a mí me interesa saber, ya vamos, ¿Qué? más o menos, no, que más o menos conozco la respuesta, pero así como entiendo que os tiene que doler muchísimo que os manipulen, ¿qué supuso para vosotras, para las víctimas, el hecho de crear asociaciones, el hecho de salir de esa situación de los 70, 80 que has comentado antes, una viuda de un guardia civil que asesinan a su marido y a los 3 días se tiene que volver, tiene que dejar en un completo abandono, orfandad por parte de la sociedad? El lado bonito de las asociaciones, es decir, ¿qué supone para las víctimas encontraros con personas que han pasado por lo mismo y desde el punto de vista humano, sí, qué ha supuesto para vosotras el hecho de que socialmente ahora tengáis un lugar, no digo un lugar óptimo, pero sí que tenéis un pequeño lugar en la sociedad española? Hemos avanzado, sí, hemos avanzado, tenemos muchísima visibilidad, pero también nos ha costado muchísimo, ¿eh? En COVID tenemos que trabajar muchísimo, repetir muchísimo para que nuestras ideas calen, para que nuestro mensaje llegue, para que nuestros trabajos se difundan, pero mira, tenéis que tener siempre en cuenta una cosa. Las víctimas del terrorismo somos personas antes que víctimas, ¿verdad? Somos personas antes que víctimas, somos reflejo social, hay de todo. Lo mejor de la especie humana, para mí, lo he conocido y son víctimas. Son víctimas de todo. Y lo peor de la especie humana también son víctimas. También son víctimas. Pero no puede ser de otra forma. Entre los compañeros tuyos de profesores, porque estáis trabajando en la universidad, ¿por qué se asocian los sindicatos también? Porque hay distintos sindicatos, porque hay distintos partidos, porque hay distintos... ¿Entiendes? Pues claro, todo porque eso, bueno... Pues en COVID yo también he tenido crisis, he tenido problemas de juntas que, por ejemplo, víctimas han querido imponernos la política, su partido político. Pues al final, oye, yo me he tenido que imponer, he pasado muy malas rachas también, pero aquí en COVID somos independientes y no aceptamos a nadie que quiera imponernos la ideología de un partido concreto. Nadie. Y entonces, bueno, pues la verdad, esto es otra seña de identidad de Covite también, que no la vais a encontrar en otras asociaciones. No vais a encontrar unos estatutos que en el artículo número 2 esté definido ya eso, la independencia como seña de identidad de Covite. Bueno, pues cada uno que se le conozca por lo que esto. Y hay de todo, claro, hay de todo. Tiene que haber de todo. Y en lo que sí que hay una línea roja, y en Covite hay una línea roja que es esa. Nosotros, por eso, tenemos esa libertad y nosotros, bueno, que hemos tenido que también afear las conductas de ministros del gobierno actual, por supuesto de líderes del PP, con la Ayuso estoy hostia todo el día, bueno, ya porque le paso cosas, ¿no? Pero vamos, que bueno, pues todo el que me lo ponga, todo el que se meta con nuestros derechos, que ataque nuestros derechos, nuestra dignidad, porque la dignidad es eso, que se respete a las víctimas, que se respete la pluralidad de las víctimas, que se respete, tratarnos con respeto y no apropiarse de nosotros como una mercancía política. Eso es lo que es la dignidad que exigimos las víctimas. Y ahí nos tendrán siempre enfrente. Muy bien. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, pues os emplazo ya al curso que viene, donde retomaremos las charlas de la Escuela de Democracia. Y Consuelo, mil gracias de verdad por tu autenticidad, por tu vehemencia y sobre todo por tu ejemplo. Muchísimas gracias. Gracias.